Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy el tema que vamos a revisar es ¿qué es un nucleótido? La idea es que hoy revisemos y entendamos qué es un nucleótido, su composición, hablar un poquito de su estructura y por supuesto cuál es el rol que estos tienen dentro del ADN. Y bueno, sin más preámbulo, comencemos. Y me gustaría empezar con la definición de nucleótido. Creo que todos hemos escuchado alguna vez esta definición que dice: los nucleótidos son los bloques de construcción de los ácidos nucleicos, esenciales para el almacenamiento y transmisión de la información genética. Y efectivamente, al final de cuentas, el ADN es un polímero compuesto por nucleótidos. ¿Pero qué es en sí un nucleótido? Bueno, los nucleótidos son azúcares de 5 carbonos fosforilados unidos a bases nitrogenadas. Ambas definiciones correctas. La segunda basándose un poco más en la estructura del nucleótido, lo que nos lleva a hablar de su composición. ¿Cómo está compuesto un nucleótido? Y la respuesta a esto es muy sencilla. Un nucleótido está compuesto por una molécula de azúcar, una base nitrogenada y uno o más grupos fosfato, siendo esta la estructura general de un nucleótido. Ahora revisemos uno por uno estos componentes, empezando por el azúcar, que es un monosacárido llamado ribosa, la cual es una aldosa de 5 carbonos. ¿Qué son las aldosas? Pues son monosacáridos caracterizados por tener un grupo funcional aldehído. En el caso de la ribosa, este grupo funcional se encuentra en el carbono 1, que mediante una reacción de condensación, el grupo hidroxilo del carbono 4 ataca al carbono 1 del grupo aldehído, y esto crea un heterociclo de 5 elementos con un oxígeno en la posición 1, o sea, hace una furanosa, que en solución esta es la forma predominante de la ribosa, su forma cíclica. En el ARN, o sea el ácido ribonucleico, el azúcar que encontramos es la ribosa como tal. Por otro lado, en el ADN, ácido desoxirribonucleico, el azúcar es la desoxirribosa y aquí ocurre una reducción en el carbono 2, eliminando el grupo hidroxilo y dejando solo un hidrógeno. Y esta pequeña diferencia hace que el ARN sea mucho más reactivo y menos estable, debido a que es más propenso a hidrólisis, ya que este mismo grupo hidroxilo de carbono 2 puede atacar y romper el enlace fosfodiéster adyacente, mientras que la ausencia de este grupo en el ADN aporta una mayor estabilidad y protección de la información genética. Entonces, nombre completo y diferencia principal. En el ARN el azúcar se trata de una beta-D-ribosa, mientras que en el ADN se trata de una beta-D2-desoxirribosa. Pasemos ya al siguiente componente, las bases nitrogenadas. Primero que nada, ¿por qué bases nitrogenadas? Bueno, en química una base es una molécula que puede aceptar protones o, en otras palabras, que tiene un par de electrones libres disponible para enlazar con un protón. En este caso, las bases nitrogenadas se llaman así porque contienen átomos de nitrógeno que poseen pares de electrones libres. Y este par de electrones puede generar puentes de hidrógeno con otras moléculas, como con el agua o las bases complementarias en el ADN. En ácidos nucleicos encontramos dos tipos de bases nitrogenadas, las purinas y las pirimidinas. Las purinas son bases nitrogenadas que contienen una estructura de anillo doble, es decir, constan de dos anillos fusionados en una sola molécula. Las dos purinas principales que encontramos en los ácidos nucleicos son la adenina y la guanina. La adenina es una 6-aminopurina, mientras que la guanina es una 6-oxo-2-aminopurina. Estructuralmente, el anillo de la izquierda de las purinas es idéntico al anillo de las pirimidinas, mientras que el anillo de 5 elementos de la derecha se trata de un imidazol, o sea, la cadena lateral del aminoácido histidina. Y véase cómo ambas purinas comparten la característica de poseer cada una de ellas 4 átomos de nitrógeno y 5 átomos de carbono en todo su sistema, y que cada uno de sus nitrógenos está separado por al menos un átomo de carbono. Por otro lado, las pirimidinas son bases nitrogenadas con una estructura de anillo simple, siendo las más comunes en los ácidos nucleicos la citosina y timina en caso del ADN, y en el ARN en lugar de timina encontramos uracilo. Estructuralmente la timina y el uracilo son idénticos,
con la única diferencia de que la timina tiene un grupo metilo en su carbono 5. De ahí que la timina puede ser también llamada 5-metiluracilo. Y bueno, ¿y por qué no encontramos uracilo en el ADN? Porque la timina tiene una mayor resistencia a mutaciones causadas por efectos fotoquímicos, como la emitida o la ocasionada más bien por la radiación UV proveniente del Sol. La unión de una base nitrogenada con una ribosa o desoxirribosa da lugar a lo que conocemos como nucleócido, donde el carbono 1 del azúcar forma un enlace N-glucosídico con el nitrógeno en la posición 9 en caso de las purinas y con el nitrógeno en la posición 1 en caso de las pirimidinas. Por ejemplo, si la base es adenina y el azúcar es desoxirribosa, el nucleócido se llama desoxiadenosina. Y si es timina, se llamaría desoxitimidina. Igual con la guanosina, cistidina y uridina. Esto es a lo que se le llama nucleócido, el producto de la unión entre la pentosa y la base nitrogenada. Y es a este nucleócido al que se le va a unir un grupo fosfato para formar lo que realmente llamamos un nucleótido. Este grupo fosfato proviene del ácido fosfórico, una molécula con fósforo y oxígenos, y en condiciones biológicas está ' es decir, con carga negativa. Este grupo tiene la capacidad química de unirse con otros grupos hidroxilo, como el presente en el carbono 3' de otro nucleótido. El grupo fosfato reacciona con el grupo hidroxilo que está unido al carbono 3' de la pentosa. Esa reacción produce un enlace tipo éster entre el azúcar y el fosfato, o sea, una unión covalente que comparte átomos con el grupo fosfato y el azúcar. Y estos nucleócidos pueden estar monofosfatados, difosfatados o trifosfatados, dependiendo de su función o la vía de señalización en la que estén involucrados. Y listo, una vez formado el nucleótido, la manera apropiada de nombrarlos es tomando el nucleócido base y señalando que tiene un fosfato. Por ejemplo, si estamos hablando de una desoxiadenosina con un solo fosfato, decimos que es una desoxiadenosina 5' monofosfato. Si fuera una desoxiguanosina, decimos que es una desoxiguanosina 5' monofosfato. ¿Y qué importancia tiene este grupo fosfato? Bueno, además de conferirle una carga negativa al nucleótido, también permite que estos nucleótidos se unan entre sí, porque el grupo fosfato de uno puede unirse con el grupo hidroxilo en la posición 3' de otro nucleótido, formando el esqueleto azúcar-fosfato del ADN y el ARN, mediante un enlace fosfodiéster. Entonces, resumen de los componentes de un nucleótido. Número 1, el azúcar, una pentosa. Es un azúcar de 5 átomos de carbono que forma el esqueleto del nucleótido. En el ADN, esta pentosa se llama desoxirribosa, mientras que en el ARN es una ribosa. Ya sabemos por qué la diferencia entre la presencia y ausencia del grupo hidroxilo en el carbono número 2. Número 2, la base nitrogenada. Es una molécula orgánica con nitrógeno que codifica la información genética. Puede ser una purina de 2 anillos, ya sea adenina o guanina, o una pirimidina, citosina, timina o uracilo. Este último ya sabemos que exclusivamente en caso del ARN. Y estas bases nitrogenadas se unen al carbono 1 de la pentosa. Por último, número 3, tenemos el grupo fosfato. Es un grupo el cual proporciona carga negativa y permite que los nucleótidos se unan entre sí, mediante un enlace fosfodiéster. Y dependiendo de cuántos fosfatos estén unidos al nucleócido, estos pueden estar monofosfatados, difosfatados o trifosfatados. Por ejemplo, adenosin monofosfato, adenosin difosfato o adenosin trifosfato. Y como último punto clave de distinción, pues sabemos, o más bien recordemos, que un nucleócido es la unión entre una base nitrogenada y el azúcar, mientras que el nucleótido ya es la unión de este nucleócido y un grupo fosfato. Y listo, en sí esto ha sido un repaso general, sencillo espero, de los componentes que conforman un nucleótido, junto con un poco de sus características estructurales. Nuevamente, de todo corazón te agradezco por haberte quedado hasta el final del video.
Si te gustó, regálame y apóyame con un like y una suscripción. Si el video te ayudó a entender un poco más el tema o reforzar, házmelo saber en la parte de los comentarios. También si hay algún tema en específico que te gustaría que desarrolle o alguna duda en específico que tengas. Muchas gracias por ver en esta ocasión. Hasta la próxima.